Hoy dejamos Kampot para descubrir una de las joyas ocultas de Camboya, una plantación de pimienta. Dicen que la pimienta de esta región es de las mejores del mundo, y la verdad yo no tenía idea. No conozco nada sobre su cultivo, pero estoy listo para aprenderlo todo en esta experiencia única. Y como siempre vamos abiertos a lo que el camino nos depare. De hecho, mientras nos acercamos en moto, nos topamos con un lago precioso. Acabo de entrar en un camino de tierra donde hay unos paisajes muy bonitos y gente agricultora. Mirad, muy bonito aquí, porque me acabo de enterar, cosa que yo no sabía, que Camboya produce la pimienta más importante y más rica del mundo. Entonces me ha despertado curiosidad y quiero ir a ver un sitio donde producen pimienta. Podemos probar la pimienta, pero habrá que tomar algo de comida, ¿no? Ahora he entendido por qué estos días cuando estoy comiendo me ponen siempre un poco de pimienta en un platito al lado. Muchas veces me ha pasado. No es usual, ¿no?, que te hagan eso, pero ahora entiendo el porqué. Sí, que la pimienta es una cosa muy importante. Y claro que sí. En búsqueda de la pimienta de Camboya. Camino tremendo, tipo Laos. Sí, he vuelto a Laos. Los lugares especiales muchas veces hay que coger caminos especiales también. Buscando la mejor pimienta del mundo en Camboya, me he encontrado un lago bastante grande. Por cierto, hay muchísimo viento. Mirad. Se llama La Plantation y es la más grande que hay, por lo menos en la zona, o no sé si en el país. Y hay una recepción donde supongo que ahora hay que pagar una entrada, pero me acabo de enterar que ellos recaudan fondos benéficos y también puedes aportar una cantidad mensual si quieres para ayudar a los niños en cuanto a la educación, que se apunten a las escuelas y todo ese tipo de necesidades. Con lo cual me parece un buen motivo para haber venido a visitar La Plantation. Muy interesante, la entrada es gratuita y también te proporciona una guía que te explica dando una vuelta en toda la plantación, supongo todo lo que hacen por aquí. Ahora me han dado una cita a las 11:30, de aquí a 10 minutos, al shop, a la tienda que es por aquí. Y increíble, de hecho quiero preguntar a ver si puedo grabar vídeo y mientras me cuenta sobre la plantación, y sobre todo me interesa saber cómo gestiona la economía de ese sitio, porque yo pensaba que vivían de las entradas, entonces quizá viven solo de la ayuda externa de personas que le aportan dinero. Vamos a preguntar. Me he quedado sorprendido de la magnitud de la organización. Vamos a preguntar ahora a ese señor que estoy a punto de encontrarle, que es la guía de la plantación. Se ve el lago que acabamos de pasar por la moto desde aquí, mirad. Hay bastante visitantes de todas las nacionalidades y huele muy bien. Para mí una plantación de pimienta es realmente nuevo. Nunca me había planteado darle una importancia como le dan aquí. ¿Por qué no? Bueno, si hay personas que dedican su vida a plantar pimienta, es que eso ya tiene un valor, ¿no? El tour con la guía en la plantación dura más de 1 hora, con lo cual tampoco quiero que grabaré todo lo que me dice, toda la información, pero trataré de hacer una pequeña síntesis. Supongo que hay mucha información. Recuerdo en Laos, hace unos cuantos meses atrás, el año pasado, estuve en una plantación de café, también era un tour bastante grande y fue muy interesante, porque te pasan mucha información. Son personas que son muchas generaciones detrás una de la otra,
haciendo una tarea de ese tipo y saben muchísimo. Son muy expertos, entonces tienen muchas cosas que contar. Pero estará bien la experiencia y gente muy amable, como siempre, lugar bonito. Además hay un restaurante aquí que se puede comer, quizás al final podemos comer algo, con pimienta. Este es un grandísimo proyecto que ha idealizado una pareja, el de Bélgica y el de Francia. En el 2013 empezaron el proyecto de la plantación comprando ese terreno muy grande. Entonces, el terreno estaba en un estado bastante mal, quitaron muchas cosas, lo adaptaron y empezaron a plantar. Venden los productos y también hay ayuda de personas que colaboran económicamente y muchos de esos fondos que recaudan lo invierten en una escuela primaria que está a unos 400 metros aquí, de niños que no tienen la posibilidad de tener una educación, no tienen bicicleta para ir a la escuela. De esta manera van a cubrir muchas necesidades de los niños. También he entendido que en la ciudad de Campot están empezando con otra escuela primaria. La pimienta tiene una denominación controlada, digamos, que tiene un marco específico solo si es de la zona de Campot, por la calidad que tiene. No hay ningún tipo de pimienta en el país que se pueda definir de Campot si no está cultivado en esa zona. También es totalmente orgánico. Me parece un proyecto muy completo, sobre todo muy humano, que dos personas de Europa vienen aquí. Me ha dicho la guía que nos estaba informando de que era una pareja que solía venir por aquí en Campot, le gustó mucho la zona y supongo que entonces a partir de eso pues empezaron ese gran proyecto. Me parece un muy buen ejemplo y muy inspirador como experiencia. He pasado por la ciudad a ducharme, descansar un poquito y acabo de comer. He pensado mostraros la habitación donde estoy. Está un poquito apartado del centro. Suelo estar yo apartado del centro cuando puedo, porque como siempre tengo moto, ¿veis? Me muevo con la moto, estoy un poco más tranquilo, más aislado, más en el campo y suelo encontrar sitio muy agradable. Ese vale mucho la pena. Bueno, os muestro un poco dentro también aquí, que tiene una piscina y un pequeño restaurante bar. ¿Veis? Y mi habitación, hay como 1, 2, 3, 4, hay 6 habitaciones aquí fuera, que son las mejores, ¿veis? Y dentro hay una un poco peores, esa vale mucho la pena. De hecho, el primer día llegué y la habitación no me gustaba y la cambié aquí y estoy muy contento ahora. Hay ese balconcito que tiene una mesita que ahora mismo lo tengo adentro, porque anoche estuve trabajando y había unos mosquitos fuera. Entonces, muchísima luz, porque con esos cristales, ¿veis? Muy curiosa las cortinas tipo teatro, ¿no? Entonces por la noche se tiran esas cortinas y se cierran. Aquí está la cama y un bañito. Esta es mi mesita provisional de trabajo porque cada día estoy en un sitio distinto, casi cada día, que siempre necesito una mesita, algún lugar. Bastante importante tener un buen espacio de trabajo porque si no es complicado con todos los vídeos y el material es enorme. Voy a descansar un poco y he pensado después llevaros al río a ver un atardecer. Me he quedado muy contento de esta plantación. Iba bueno, con la expectativa de ver una plantación de pimienta que jamás me hubiera planteado en mi vida y he encontrado mucho más con la plantación. He encontrado una acción humana muy fuerte. Estuve pensando después cuando viajaba con la moto hacia aquí. Qué bonito ver personas que realizan proyectos tan grandes que ayudan a tanta gente. Ahora mismo tengo entendido que 100 alumnos que antes no iban a la escuela, ahora mismo están escolarizados en la escuela primaria del pueblo, allí donde está la plantación, y están siguiendo aquí en la ciudad. Me parece increíble que con una inversión, dando trabajo a gente, comida o dormir, vendiendo calidad, producto de calidad a los turistas y con el apoyo de personas que a lo mejor alguien como vosotros pues quieren aportar alguna cantidad de dinero. Por cierto, os dejaré el enlace, aparte de todos los lugares donde hemos estado hoy,
También un enlace por si quieres colaborar con esas personas, podéis entrar en contacto directamente con ellos, me han dicho. Y que luego ayudan tantos niños, ¿no? Me parece increíble. Es algo que me gustaría mucho hacer yo también a través del canal un día. Poder ayudar a la gente. En el sureste asiático he encontrado muchísima pobreza a nivel material, falta de formación, de educación, a veces de higiene, de comida, de cosas básicas. Y entonces abre mucho la necesidad de ayudar, ¿no? Te sale de manera muy espontánea y casi visceral la idea de poder ayudar. Ojalá un día seamos muchos y con poco cada uno podemos hacer muchísimo a otras personas, ¿no? Los sueños se pueden realizar siempre que queramos y trabajamos bien, ¿no? Y poco a poco podemos conseguir muchas cosas. No habrá un atardecer de estos desahogado, hay muchas nubes, pero se está abriendo un poquito. No sé, hay un sol tímido que quiere irse, pero quiere despedirse, no sabe ni él lo que quiere. Pero da igual, todo está bien así también. Entonces es como una especie de paseo marítimo, o de río más bien, paseo de río, de Kampong. Allí una especie de dragón que escupe agua y la gente se hace foto y hay una brisa de río agradable. Y así termina el día de hoy también. Ha sido muy interesante la experiencia de la plantación de la pimienta como ejemplo humano de que a través de la pimienta mirar lo que se puede hacer. Increíble. He quedado muy como un chute de oxígeno limpio para la sangre y el cerebro, ¿no? Cuando ves esas cosas te anima y te inspiras, y donde encuentra la inspiración muchas veces a través del ejemplo de los demás. Me ha gustado muchísimo. Mira ese barquito. Si también os ha gustado la experiencia de este episodio, dadme un buen like, siempre me gusta mucho, lo sabéis, hasta romper la tecla si hace falta. Si aún no lo habéis hecho, suscribiros a Andar la Vida, a mi canal, seguirme por la red social como Andar la Vida y darle a la campanita para recibir todos los episodios que van llegando. Me despido del sol, del día y de vosotros. Hasta el siguiente episodio. Chao.